Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver, lógicamente, con la persecución. Lo vamos a ver desde el punto de vista de lo que un hombre de Dios enseñó. Cuando hablamos de los textos anteriores, especialmente nos basamos en el libro de Mateo. Pero hoy vamos a hablar lo que el apóstol Pedro enseña acerca de la persecución. ¿Alguno recuerda quién es Pedro? ¿Alguno recuerda quién es Pedro? Simón Pedro, ¿cierto? Llamado Simón. ¿Ustedes recuerdan qué significa la palabra Simón? Caña, Bertica, sí señora, caña. Es la caña que se hace así con el viento. Ese era Simón. Se movía como el viento lo moviera. Pero ¿recuerdan qué significa la palabra Pedro? Piedra. Una piedra no se mueve con el viento, una caña sí. Y ese es el Pedro que el Señor escogió. Pedro era uno de los 3 discípulos más cercanos del Señor. Alguno de los que son muy estudiosos de la Escritura me quiere decir cuáles eran los 3 más cercanos de los 12 del Cordero. ¿Cuáles eran los 3 más cercanos al Señor Jesucristo? Juan era uno, Pedro, Jacobo, que es Santiago. Muy bien, Bertica, Jacobo es Santiago. Entonces eran Pedro, Juan y Jacobo. De esos 3, 2 eran hermanos, Juan y Jacobo. Eran los hijos de Zebedeo. Y fueron llamados también hijos del trueno. Los estudiosos de los evangelios, ¿por qué fueron llamados los hijos del trueno? La razón fue porque en algún momento, cuando no recibieron la palabra y el mensaje de salvación en cierta región, ellos le dijeron al Señor Jesús: oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma. Y el Señor contestó, el Señor les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. En otras palabras, no los llamé a que oraran para que fueran consumidos, los llamé a que predicaran el evangelio y hubiera salvación. Pedro, Juan y Jacobo. ¿Cuántos recuerdan a Pedro? El Pedro sanguíneo. El Pedro que un día le dijo a Jesús: mi vida pondré por ti. ¿Alguna vez tú le has dicho a Jesús: si es necesario entregaré mi vida por ti? Y cuando ha llegado el momento lo has negado. Pues eso pasó con Pedro. Pedro le dijo al Señor: mi vida pondré por ti. Y al llegar el momento, después que el Señor le había profetizado diciendo: de cierto te digo que antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Cuando llegó el momento, él recordó las palabras de Jesús. Pero aún así le negó. Y estaba con una cantidad de gente que le conocían. Le decía: él es Galileo, él estaba con ellos. Y dijo: no, yo no le conozco. Y le volvieron a decir y dijo: no le conozco. Y ya por fin maldijo y dijo: no, maldita sea, no le conozco. Porque tenía temor de la persecución. Tenía temor de que fuera atrapado como un delincuente, como había sido atrapado su Señor. Tenía temor de que tuviera que sufrir lo mismo que estaba sufriendo el maestro, habiendo sido capturado por las autoridades en Roma y en Israel y habiendo sido maltratado. Él tenía temor. ¿Alguno tendría temor de ser maltratado a causa de Cristo aquí? No, porque aquí todos son muy valientes. ¿Tú tendrías temor en un momento dado si te fueran a capturar y dijeran: usted es cristiano y estamos capturando a todos los cristianos y los estamos torturando y los estamos encarcelando por un tiempo indefinido? ¿Tú tendrías el valor de decir: yo sí conozco a Jesús, soy un hijo de Dios, aquí estoy? Cada uno lo sabe en su corazón. Porque a veces miramos a Pedro y decimos: uy, ese Pedro, terrible Pedro, negó al Señor. Ahora dice la Biblia que cuando él se dio cuenta que se cumplió la profecía, se fue llorando amargamente. Y hubo una diferencia entre la actitud, no voy a predicar de eso porque ese es otro tema, pero hay una diferencia entre la actitud de Judas y la actitud de Pedro. Pedro, el temeroso de que lo persiguieran, es el Pedro que nos va a enseñar sobre la persecución, pero después del Espíritu Santo. Pero este Pedro que se fue huyendo y lloró amargamente, tuvo una gran diferencia en su actitud frente a la actitud de Judas. Judas tuvo remordimiento, Pedro tuvo arrepentimiento. El remordimiento te hace sentir poco más
que una cucaracha o poco menos. Y ay, te sientes. Pero el arrepentimiento te hace reconocer tu condición, pedirle perdón al Señor y tomar la decisión de enderezar tu camino. ¿Cuántos necesitamos arrepentirnos en esta mañana? Para enderezar nuestro camino. No remordimiento, arrepentimiento. Ahora, Pedro tuvo revelaciones extraordinarias antes de recibir el Espíritu Santo. Hubo un momento en que el Señor le preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos contestaron: Señor, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta. Y entonces el Señor les dice: bueno, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y ahora ahí sí nos corchó el Señor. Entonces Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le contesta: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que Pedro recibió grandes revelaciones, pero es el Pedro que al final de su carrera, al final del tiempo en el cual el Señor había desarrollado su ministerio, maldice negando al Señor y temeroso se va para huir, para que no lo atrapen y le hagan lo mismo que le están haciendo al Señor. Ese mismo Pedro, después de recibir en Pentecostés la promesa del Padre, que era la promesa del Espíritu Santo, es lleno del Espíritu Santo y ahora no solamente no tiene temor, sino que tiene todo el valor y se levanta frente a una multitud de incrédulos y les predica el evangelio y se convierte en 3,000 y luego se convierte en 5,000. Hay una diferencia entre antes de Espíritu Santo y después de Espíritu Santo. Si quieres que tu vida sea transformada y cambiada, si te has esforzado por querer agradar a Dios y no lo has logrado, hay una buena noticia: solamente por el Espíritu Santo. Dile a alguien: por el Espíritu Santo tu vida puede ser transformada. Dile a alguien: por el Espíritu Santo tu vida puede ser transformada. Por el Espíritu Santo. Dile a alguien: por el Espíritu Santo tu vida puede ser transformada, de la misma manera en que fue transformada la vida del apóstol Pedro. No es por tu fuerza, es por el Espíritu. Vamos a entrar en materia porque se me fue la predicación. Esta es apenas la introducción. Pero vamos a hablar acerca de lo que el apóstol Pedro nos dice sobre la persecución. Bienaventurados los que padecen persecución, dice esta bienaventuranza, por causa de la justicia, porque ellos, de los tales es el reino de los cielos. ¿Estamos? Entonces, quiero que me acompañes por favor al libro de Primera de Pedro, la primera carta que el apóstol Pedro escribe a la iglesia en el capítulo 3. El título de la enseñanza en esta mañana es: ¿qué dice el apóstol Pedro sobre la persecución? Ese es el título. ¿Qué dice el apóstol Pedro sobre la persecución? ¿Qué dice el apóstol Pedro sobre la persecución? Y voy a tocar 3 puntos basado en este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3, de los versículos 13 en adelante. 3 puntos voy a tocar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Punto número 1. El mal que te hagan no te dañará. El mal que te hagan no te dañará. Para los que toman nota, me tomo el tiempo. El mal que te hagan no te dañará. Recordemos el título de la enseñanza que dice el apóstol Pedro sobre la persecución. Este hombre de Dios que luego es transformado por el Espíritu y ahora ya no huye, sino que afronta a la multitud y a la turba que no conocía al Señor y les predica el evangelio. El mal que te haga no te dañará. Punto número 2. Si tienes una conciencia limpia, esa es la condición. Si tienes una conciencia limpia, los que te persiguen serán avergonzados. Si tienes una conciencia limpia, los que te persiguen serán avergonzados. Vamos a entender ahora, cuando lo veamos, de qué nos está hablando esto. Si tienes una conciencia limpia, los que te persiguen serán avergonzados. Caerán en vergüenza. ¿Estamos en el segundo punto? Para los que toman nota. El punto número 3. Ahora con mucho gusto, si quieren, se los vuelvo a decir. El punto número 3. Es mejor que padezcas haciendo el bien como Cristo,
y no haciendo el mal. Es mejor que padezcas haciendo el bien como Cristo y no haciendo el mal. Es mejor que padezcas haciendo el bien como Cristo y no haciendo el mal. ¿Están conmigo? Punto número 1, el mal que te hagan no te dañará. Punto número 2, si tienes una conciencia limpia, los que te persiguen serán avergonzados. Punto número 3, es mejor que padezcas haciendo el bien como Cristo y no haciendo el mal. Amén. Vamos a entrar en materia entonces. Quiero que me acompañes entonces, por favor. Allí ya llegaste. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Los que trajeron su Biblia pueden abrirla, pueden leerla con libertad. Si tú tienes una Biblia de bolsillo, sácala. Si tienes buena vista. Si no tienes buena vista, pégate uno que tenga una letra grande. Si trajiste tu celular y tienes tu Biblia en tu celular, abre tu celular, pero apágalo para no recibir llamadas, porque Dios te va a hablar y no va a ser por tu celular. ¿Estamos aquí? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer el daño si vosotros seguís el bien? ¿No te parece una excelente noticia? No te podrán hacer el daño si tú sigues el bien. No te podrán hacer daño si tú sigues el bien. ¿No te parece una excelente noticia? Dile a alguien: nadie te podrá hacer daño si tú sigues el bien. Nadie te podrá hacer daño si tú sigues el bien. Ahora la pregunta es: ¿cómo es posible que eso diga la Biblia si yo veo que en la Escritura a los discípulos del Señor les hicieron el daño? Ustedes recuerdan que Pablo fue apedreado, fue azotado. En un momento dado, después de ser apedreado, pensaron que estaba muerto. Cuando lo estaban persiguiendo un día de un lugar, lo bajaron de un muro por una canasta para que no lo mataran. Fue muchas veces encarcelado, muchas veces sufrió hambre, ayunos, desnudez, persecución de los de su nación y de los que no eran de su nación. ¿Cómo decimos pues que no sufrió? ¿Cómo decimos pues que no hubo quien lo pudiera hacer el mal, el daño? Pues es verdad, no hubo quien le hiciera el daño. Porque en este contexto no está hablando de que te puedan hacer un daño físico o un daño en tu cuerpo o en tu alma. Está hablando de que no te pueden hacer un daño en la esencia de lo que tú eres. Y la esencia de lo que tú eres es espíritu. Porque tú eres espíritu que tiene un alma que habita en un cuerpo. ¿Me estoy explicando? Aquí se está refiriendo a que nadie puede hacerte daño en tu espíritu. Nadie te puede quitar lo que Dios te ha dado. Dile a alguien: nadie te puede quitar lo que Dios te ha dado. Nadie te puede quitar la herencia espiritual que tú tienes. Nadie te puede quitar la salvación que es gratuita, es por gracia y es en Cristo Jesús. Nadie. Así que nadie te puede hacer daño. ¿Quién será el que te pueda hacer daño? Por eso dice la Biblia que no debemos temer los que matan el cuerpo, sino debemos temer a aquel que es capaz de hacer morir el cuerpo en el infierno, que es Dios. Nadie te puede quitar la bendición de Dios. Dile a alguien: nadie te puede quitar la bendición espiritual. Nadie te podrá quitar toda bendición espiritual. Te podrán azotar, te podrán insultar, te podrán tratar como un malhechor, podrían inclusive encarcelarte si fuera el caso, o destruir tu vida, pero nadie te puede dañar espiritualmente. Ahora, ten en cuenta esto: solamente tú puedes dañar tu vida espiritual. Solo yo puedo dañar mi vida espiritual. Por eso el apóstol dice: ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Dice la Biblia que muchos en los postreros días apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios. Apostatar de la fe es negar la fe. Tú podrías negar la fe y perder la bendición espiritual, tu decisión, pero nadie
Nadie de carne y hueso te puede quitar, excepto tú mismo, la bendición que es en Cristo. Así que está preguntando aquí el apóstol Pedro, ¿quién? ¿Quién es aquel? ¿Dónde está aquel? ¿Cuál es que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Entonces, ¿cuál es la clave? Si tú sigues el bien, si estás haciendo lo que es justo, si sigues al Señor, si buscas su voluntad, no que seas perfecto, levánteme la mano a los perfectos, levánteme la mano a los que no pecan. ¿Cuántos pecaron esta semana? ¿Cuántos pecaron ayer? ¿Cuántos pecaron hoy? Dejémoslo el de mañana para la próxima predicación. ¿Sabes qué? Hay una noticia hermosa. Dios te bendice hoy sabiendo que mañana le fallarás. Porque no es por tu fuerza, es por su gracia. No es por tu fuerza, es por su gracia. No es por tu fuerza, es por su gracia. No es por lo bueno que tú seas, porque no hay ni uno bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo. Pero si tienes la gracia del Señor, puedes avanzar y dejar atrás lo que no conviene y buscar agradarle por su gracia. Así que aquí no se refiere a que no te puedan hacer un daño físico o no te puedan hacer un daño en tus emociones, en tu alma, hablando mal de ti, insultándote, persiguiéndote. Aquí se refiere a que nadie puede destruir tu espíritu. Nadie puede dañar tu espíritu. Tu espíritu es eterno. Y si eres un hijo de Dios, en tu espíritu habita Dios y habita el espíritu de Dios. Así que nadie te puede quitar esa bendición. Nadie. ¿Me estoy explicando? Nadie. Pase lo que pase. Ahora, ¿cuánto tiempo esperas vivir? Algunos dicen, no, yo no quiero vivir más de 60 años. Otros dicen, no, yo no quiero vivir más de 80 años. Yo les conté recientemente, no sé si les conté, pero si se los conté, pues reciban la repetición. Si no se los conté, se los voy a contar. Un cardiólogo recibió un paciente de 105 años en su consultorio. Y el cardiólogo se sorprendió en primera instancia y le preguntó al paciente, ¿usted qué hace aquí, señor? Y él le dijo, mire, yo estoy planeando los siguientes años de mi vida y quiero vivir bien. Quiero que usted me diga qué cuidados debo tener y cómo estar bien en todo lo que tiene que ver con mi corazón y mi circulación. Y entonces el cardiólogo dijo, sí, señor, usted tiene toda la razón, con mucho gusto yo le voy a dar las recomendaciones. Y luego este cardiólogo que lo entrevistaban daba sus declaraciones y decía, hay personas que llegan a los 80 y dicen, ya esto se acabó. ¿Y quién dice que no pueden llegar a 100 o 105 o 110 o más años? ¿Cuántos años quieres vivir? Con calidad de vida. Yo quiero vivir los que sean necesarios con calidad de vida. Pero no importa los años que tú estés sobre la tierra, es nada comparados con la eternidad. ¿Qué son 100 años o 120 años frente a la eternidad? No está Luchito ahora a las 10, vino a las 8. El profesor de matemáticas, nuestro querido Lucho Hoyos. Pero si le preguntamos a él, si tú haces una comparación entre la eternidad con los 100 o 120 años que alcanzaras a vivir, eso se convierten en cero. Si tú divides cualquier suma, por grande que sea entre infinito, excepto infinito, pero por grande que sea entre infinito, te da cero. Eso es nada. Por eso la Escritura dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que se habrá de manifestar. Si a alguno le tocara vivir en aflicción sobre esta vida, en esta tierra, hay una buena noticia. La aflicción no es para siempre. La aflicción no es para siempre. La aflicción terminará. Tarde o temprano terminará y estarás en la gloria de la presencia de Dios, en donde no hay lloro, ni crujir de dientes, ni lamento, ni dolor, porque allí tendremos la plenitud de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Me estoy explicando. Y me estoy adelantando un poquito a lo que sigue. Dice el versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Si tú padeces por ser justo, eres bienaventurado.
No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. En otras palabras, no tengas temor, como poniendo el ejemplo que poníamos al principio, lo tuvo Pedro. Pedro tuvo temor de ser dañado, pero después cuando recibió el poder y la unción del Espíritu Santo, ya no tuvo más temor y pudo vivir una vida plena, a pesar de que murió sacrificialmente. ¿Saben qué? Todos los discípulos del Señor Jesucristo, los 12, excepto Juan, murieron sacrificados. Fueron asesinados por causa de Cristo, todos, excepto Juan. Pero Juan murió desterrado en la isla de Patmos. Aparte del mundo y de la civilización conocida, desterrado. La gran bendición fue que allí recibió una gran revelación, el libro del Apocalipsis. Así que pase lo que pase, Dios está contigo. Dile a tu vecino, pase lo que pase, Dios está contigo. Pase lo que pase, Dios te da la fuerza. Pase lo que pase, serás bendecido por Dios y serás guardado en tu espíritu por Él. Punto número 2. Si tienes una conciencia limpia, los que te persiguen serán avergonzados. Hablamos hace 8 días de que nos iban a perseguir. Hablamos hace 8 días que la persecución iba a venir de aquellos que no conocen a Dios y desafortunadamente también de algunos que conocen a Dios, como le sucedió al apóstol Pablo, y vimos el pasaje en detalle. Así que la persecución para el Hijo de Dios es una realidad, pero la buena noticia es que la persecución no es eterna, pero la salvación sí. La persecución no es eterna, pero la salvación sí. La aflicción y el sufrimiento no son eternos, pero la salvación sí. El dolor que pueda darte la vida por ser cristiano no es eterno, pero la salvación y la bendición de conocer a Dios por la eternidad sí. Amén. Así que debemos siempre limpiar nuestra vida. Estoy en el segundo punto. Si tienes una limpia conciencia, los que te persiguen serán avergonzados. Debes siempre limpiar tu vida delante de Dios. Eso te hará que seas testimonio para aquellos que te persiguen. Así que el Espíritu Santo de Dios te va a convencer de que eres pecador. ¿Alguno ha sido convencido por el Espíritu Santo de Dios de que es pecador? Claro que sí, porque esa es la obra del Espíritu. Esa es la obra del Espíritu. Cuando tú te detienes por un momento y te miras a ti mismo, dices, eso está mal, eso estuvo mal. Y eso me hace recordar un personaje de una novela por ahí que presentaron en Colombia, que era una adaptación de una novela argentina, que él tenía una expresión, uno de los protagonistas decía, qué feo eso. Si a alguno les gustaba la novela, de pronto vieron esa novela, pues esa la dan muy tarde, yo a veces la veía. Pero él decía, qué feo eso. El Espíritu Santo de Dios te va a hacer entender lo que está mal. Así que dale gracias a Dios porque tienes dentro de ti al Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tengo el Espíritu Santo. Debes siempre limpiar tu vida delante de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El hombre en su naturaleza pecaminosa tiene una tendencia a hacer las cosas que no son agradables a Dios. ¿Entendemos esto? Tenemos una tendencia natural a separarnos de Dios y hacer lo que no es agradable a Dios. Así que la tendencia natural es querer tener venganza. ¿Alguno alguna vez ha sentido deseos de venganza? No me alcen la mano. Pero si hay alguien que te persigue y algo sucede en la vida de la persona, si tú no estás 100% en el Espíritu, 100% en el Espíritu, tal vez vas a decir, no me alegra, pero me da un fresco. ¿Alguno alguna vez ha pensado así? Seamos honestos. No me alegra lo que le está pasando, pero me da un fresco, pero en el fondo lo que tú estás diciendo es, me alegra lo que le está pasando y qué bueno que le haya pasado porque se lo tenía merecido. Es así. Pero si estamos llenos del Espíritu, vamos a avanzar y vamos a crecer en nuestra vida para anhelar lo que Dios anhela. ¿Sabes qué es lo que Dios anhela? Que tú salgas de tu condición y seas bendecido. Dios anhela que tú salgas de tu condición y seas bendecido. ¿Quién cree eso? Dios anhela que tú salgas de tu condición, cualquiera que sea, que no esté en lo mejor, para que seas bendecido. ¿Es así o no? ¿Y qué te hace pensar que Dios quiere eso para ti y para tu prójimo no?
Así que lo que tú debes desear es lo mismo para tu prójimo, que salga de su condición. Si está en una condición errada, porque te tiene a ti como un malhechor y está mintiendo y te está persiguiendo, el deseo del corazón de Dios es que Él salga de esa condición y enderece su camino. Por eso Él te va a usar, si tú tienes una limpia conciencia, para avergonzar la vida de esta persona para arrepentimiento. Con todo, habrá personas que serán avergonzadas y seguirán su camino de perdición, a lo que tú y yo no podemos hacer nada más que orar. Pero Dios va a avergonzar a aquellos que buscan tu vida para destruirla si tú caminas con una limpia conciencia. Es Dios el que lo va a hacer. Así que no te preocupes por estar justificándote, no te preocupes por estar haciendo aclaraciones de nada, no te preocupes por estar haciendo rectificaciones de nada. Tú solamente tienes que estar listo a dar razón de la esperanza que hay en ti. Eso es lo que nos enseña la Escritura. ¿Me estoy explicando? La Biblia misma nos lo dice, versículo 16. Dice así: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿murmuran de quién? ¿Como de un qué? Malhechor, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar? Estoy en el versículo 16, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué tenemos que buscar? Tener una buena ¿qué? Conducta, una buena conciencia y limpiar nuestra vida. Si hay algo en lo que nos equivocamos, pidámosle al Señor misericordia. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y dice también, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Quién dice eso? Dilo, que Dios tenga misericordia de mí. Yo lo digo, que Dios tenga misericordia de mí y que me ayude a enderezar mi camino y a tener una limpia conciencia. Pero dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, van a murmurar de ti. Van a murmurar de ti. Pero en lo que murmuran de ti como si fueras un malhechor. O sea, aquel que hace el mal, malhechor es el que hace el mal, como si fueras un malhechor, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Pero ¿cuál es el requisito? Que vuestra conducta, que tu conducta, que mi conducta sea la correcta en Cristo. Porque si alguien va a hablar mal de ti y tiene la razón, pues el que va a quedar avergonzado eres tú. ¿Me estoy explicando? Si alguien va a hablar mal de ti y tiene la razón de lo que está diciendo, el que va a estar en vergüenza eres tú y no el que está calumniando, porque no está calumniando, está hablando verdad. Pero si alguien habla mentira en tu contra, entonces mantente en una limpia conciencia y entonces esta persona será avergonzada. Pero esa vergüenza debemos orar para que sea para restauración, para salvación. Si es incrédulo, para que conozca al Señor, y si es creyente, para que enderece su camino y selle su boca, su lengua, de no hablar mal. De no hablar mal. Tercer punto. Es mejor que padezcas haciendo el bien y no que padezcas haciendo el mal. El Señor Jesucristo padeció por hacer el bien. Más adelante, si el Señor lo permite, cuando seguimos hablando de la persecución, hablaremos de un pasaje que dice que el que quiera vivir piadosamente tendrá que sufrir persecución, pero no me anticipo mucho. Pero es mejor, el tercer punto, es mejor que padezcas haciendo el bien, como Cristo lo hizo y como Cristo padeció, que haciendo el mal. ¿Qué significa esto? A nadie le gusta padecer, pero si hay alguna razón por la que vas a padecer, que no sea por hacer el mal. Hay un pastor que conocimos hace un tiempo con mi esposa, tiempo atrás, que decía esto: vas a tener luchas avanzando y retrocediendo. Siempre vas a tener luchas, tanto avanzando como retrocediendo. Pues determínate mejor avanzar, porque de todas maneras si retrocedes vas a tener luchas. Entonces es mejor tener luchas avanzando. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Es mejor tener luchas, es mejor tener persecución, es mejor tener aflicción en tu vida haciendo el bien y no haciendo el mal. Y sucede que hay personas que llegan a la iglesia de Cristo, cualquiera, llámese como se llame el ministerio,
y llegan por alguna situación. Voy a poner el ejemplo. Enfermedad. Llegan por enfermedad. Pero llegan con muchos amigos, llegan con mucho dinero, llegan siendo prósperos. ¿Me estoy explicando aquí? ¿Están aquí conmigo? Y de pronto pasa el tiempo y el Señor comienza a limpiarles. Entonces pierden a sus amigos, el dinero comienza a escasear, comienza la prueba financiera y dicen, ah, no, bueno que Dios me sanó, pero yo no me devuelvo. Mejor yo me devuelvo, porque antes yo estaba mejor. ¿Has conocido a alguien que de pronto pueda pensar así? ¿De pronto tú has llegado a pensar así? Cuando yo estaba en el mundo tenía mayor provisión, cuando yo estaba en el mundo tenía muchos amigos, cuando yo estaba en el mundo la pasaba bueno, cuando yo estaba en el mundo había muchas cosas que podía disfrutar, y ahora que estoy en Cristo ya perdí mis amigos, ya no tengo la suficiente provisión y fuera de eso no puedo disfrutar lo que antes disfrutaba. Tenemos como cristianos que tomar una decisión. ¿Queremos retroceder y volver al mundo para disfrutar 100 o 110 o 120 años de lo que el mundo nos ofrece? ¿O renunciar a lo que el mundo nos ofrece para saber que tarde o temprano estaremos en la presencia de Dios y que si buscamos primeramente su reino y su justicia, Él nos dará todas las cosas por añadidura? ¿Quién quiere apropiarse de esa promesa? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que buscan los gentiles se te darán por añadidura. ¿No es mucho mejor esto? ¿No es mucho mejor esto? ¿No es mucho mejor tener a Dios y tener todas las bendiciones de Dios que retroceder, aunque nos demoremos en alcanzar bendición? Ahora, yo te quiero decir esto. Todos, absolutamente todos, tendremos que sufrir las consecuencias o tener las consecuencias de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. El Salmo 37, que era uno de los devocionales de esta semana, dice, y yo lo mencioné tal vez hace 8 o 15 días, no te impacientes por el que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades, porque como la hierba será pronto cortado, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Si tú esperas en Dios, vas a heredar aún la bendición de la tierra. Ahora, ¿cuál es el tema? A veces vemos a los que no conocen a Dios y vemos como, entre comillas, prosperan, progresan, les va bien, tienen buenos empleos, tienen riqueza, tienen mucha bendición sobre la tierra, pero tú no sabes el vacío tremendo que hay en su corazón. Porque Dios creó al hombre con un vacío que solamente Dios mismo puede llenar. Y recordamos hombres muy prósperos en las naciones. Esta mañana hacía mención de un hombre que fue muy famoso en los años 60, Elvis Presley. Era primo de un predicador en los Estados Unidos. Y él había seguramente escuchado el mensaje. Pero este hombre murió en su cuarto de baño. Su cuarto de baño era más grande que casi cualquiera de las casas que tenemos aquí. Solo su cuarto de baño. Pero murió con una sobredosis, frustrado, con un gran vacío en su corazón, porque buscó llenarlo de todas las maneras y nunca pudo satisfacer ese vacío, porque solo Dios puede satisfacer el vacío de tu corazón. Experimentes lo que experimentes en la vida. ¿Me estoy explicando? Hay muchos que mueren pensando que alcanzaron el mundo y tomaron el mundo con las manos, pero quedaron en lo peor de sus vidas. Ahora, suponte tú que haya alguien que llegue al punto de máxima prosperidad y muera, pero si muere sin Cristo, sabemos a dónde va. Pero aunque tú no tuvieras la bendición que anhelas, cuando mueras sabes a dónde va. ¿A dónde vas? Amén. Así que cambiemos nuestra perspectiva. Recientemente hablaba con una discípula que ha tenido a su hermana con padecimientos de salud y recurrentemente la están hospitalizando. Y yo le dije, y me dijo desesperada un día, pastor, estoy pensando ya, mejor dicho, ni orar. Ya no quiero ni orar, porque todo el tiempo está mi hermana en esta condición. Y le dije, cambia la perspectiva, cambia la manera de ver, cambia tu punto de vista, porque estás aquí sobre la tierra por un poco de tiempo nomás. Corto es el tiempo. Tu hermana estará por un corto tiempo, así perdure hasta más de los 100 años.
pero tienes que mirar la eternidad, tienes que cambiar tu manera de ver. Tú eres eterna y lo que hagas ahora te preparará para esa eternidad. Lo que estemos sembrando ahora lo cosecharemos, tarde o temprano. Hay una buena noticia, aunque estés en maldad, si tú confiesas tu pecado, Dios te perdona. Entonces tenemos que enderezar nuestra vida y caminar en bendición. Es mejor seguir haciendo lo bueno. La Biblia dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Yo no te puedo prometer que la cosecha necesariamente sea en esta vida. Puede ser que sí coseches en esta vida cuando has sembrado, pero con seguridad cosecharás en la eternidad. Ahora, tampoco puedo garantizar que algunos que han cosechado mal en esta vida, sembrado mal en esta vida, van a cosechar en esta vida. Pudiera ser que no. Y algunos dicen: pero ¿por qué estoy así? Yo soy cristiano, yo amo a Dios. Y ese que no conoce a Dios tiene todo lo que quiere. Tiene todo lo que quiere. Y miren, ya murió y sus hijos heredaron toda esa bendición. Y yo, la diferencia es dónde vas a pasar la eternidad. ¿Me estoy explicando? Entonces, es mejor padecer haciendo el bien como lo hizo Cristo y no haciendo el mal. Vamos a la escritura, versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Miran cómo lo dice la escritura. Ese pasaje no nos gusta. ¿A quién le va a gustar que la bendición, que la voluntad de Dios sea que padezcamos? Pero así dice: porque es mejor que padezcáis haciendo el bien. ¿Me están siguiendo allí en 17? Que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Se nos ha enseñado un evangelio en donde no hay dolor, en donde no hay padecimiento, en donde no hay estrechez, en donde no hay circunstancias que no querramos. Y Dios es bueno, pero la abundancia es espiritual. Pero si Dios te añade en lo material, ¡qué bendición! ¡Qué bendición! Y Él quiere que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero algunos les correspondió una vida que no era de opulencia ni de abundancia. Y no por eso podemos decir que Dios no está allí. La abundancia es tener más de lo necesario. Si alguno aquí es llamado a ser misionero a una de las tribus más recónditas de la tierra, no pretenda tener casa, carro y beca, porque ni calles habrá para manejar un vehículo por allí. ¿Y acaso eso no será bendición? Yo les conté de la historia de aquella misionera que llegó un día después de un largo viaje a un lugar con su compañera de equipo y otras personas, y le entregaron una coquita así llena de agüita. ¿Sí les conté? Llena de agüita. Y sí iba a estar como por 15 días. Entonces ella dijo, era en una tribu indígena, y ella dijo: qué privilegio, cómo son de queridos aquí estas personas, nos va a ir muy bien porque nos están atendiendo divinamente. En este calor nos están sirviendo una coquita de agua para refrescarnos y poder tomar algo de agua, porque realmente la vamos a necesitar en este momento. Y el traductor le dijo: tengan cuidado con el agua. No es que les vayan a envenenar ni nada de eso, no. Tengan cuidado con el agua. Tienen que administrarla muy bien, porque esa es toda el agua con la que pueden contar durante los próximos 15 días. Fueron prósperos. Ellas cuando estuvieron allí fueron prósperas, porque les dieron la coca más grande y la más bonita que había. Perdemos el sentido y la proporción de las cosas. Pensamos que Dios nos quiere bendecir con abundancia, carro, casa y beca, y se te olvida dar gracias en la mañana porque tuviste alimento. ¿Cuántos dieron gracias al Señor esta mañana porque tuvieron alimento? Gloria a Dios. Dale gracias al Señor porque anoche comiste y porque ahora al mediodía comerás, y seguramente te prepararán una rica picada para poder ver la goleada de Colombia frente a Venezuela, a Perú. Celebrando el Día del Padre. ¿Cuántos van a celebrar el Día del Padre viendo el partido? Ah, Pertica, ¿tú estás a favor de Colombia o de Perú?
De Colombia, amén, aleluya, pues ella tiene ascendencia por allá del Perú. Cambiemos nuestra perspectiva de la vida. Ahora, si Dios te va a bendecir, miren, ¿saben qué les voy a decir esto? ¿Saben qué les voy a decir? Miren, lo que les voy a decir es una locura. Lo que les voy a decir es una locura. Quizás Dios te conceda el privilegio de padecer por Él. Quizás Dios te conceda el privilegio de padecer por Él. Pero pastor, a ver, que Dios me conceda el privilegio de ser bendecido por Él, no de padecer. Dice que tal vez sea la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Tienes a Cristo y tienes el Espíritu Santo y Él te fortalece y tú vas a ver el padecimiento como algo que no tiene la importancia que otros mirarían. El apóstol Pablo, un hombre de Dios, sufrió todo lo que ustedes se imaginan, pero estaba siempre lleno y estaba siempre gozoso. Y él dice, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Y él dice, gozaos en el Señor, os digo siempre gozaos. Él estaba siempre gozoso porque había puesto su mirada en Dios. Ahora, yo creo que seguramente el dolor físico de un hombre como Esteban, cuando fue apedreado, seguramente se disminuyó. Porque dice la Biblia que cuando Esteban estaba siendo apedreado, se abrieron las ventanas de los cielos y él vio la gloria del Señor y al Hijo de Dios en las nubes. Ahora, la versión en inglés, la King James, que al traducirla, que al verla en el español no está, muestra cómo el Señor Jesucristo se puso en pie en los cielos, cuando Esteban estaba siendo apedreado, y estaba siendo apedreado por ser un cristiano, por ser alguien que predicaba el evangelio. Tuvo el privilegio de ser perseguido a causa de Cristo, y está en la gloria del Señor, y fue honrado por el Señor. Ahora, pues no nos gusta ser perseguidos, ¿cierto? Pero si te tocara la persecución, y nos tocaría una persecución leve, ¿alguno aquí le han tirado alguna vez una piedra por predicar el evangelio? Agua. Bueno, esa no pega tan duro, ¿cierto, mi Bertica? Pero moja. En una época nos tiraban piedras, pero menos mal las piedras caían en el techo. Pero cambiemos nuestra perspectiva. Pudiera ser que tuviéramos dificultad en esta vida a causa de Cristo, no por el pecado. No estoy hablando de que la dificultad sea por el pecado, sino a causa de Cristo. Pudiera ser que tuviéramos dificultad en esta vida. Gocémonos y alegrémonos porque estaremos por la eternidad con el Señor. Y Dios es tan bueno que a muchos nos permitirá, pues me quiero incluir, o te permitirá cosechar mucho de lo que has sembrado en esta vida. ¿Cuántos quisieran tener cosecha? Dios te va a dar cosecha y Dios te va a dar la bendición de darte muchas cosas. ¿Cuántos en los últimos años han sido bendecidos en algún área de su vida por Dios aquí en esta vida, en esta tierra? Levánteme su mano. Hemos sido bendecidos por Dios, porque Él es bueno y Él nos quiere bendecir. Pero cambiemos nuestra manera de pensar, cambiemos nuestra perspectiva y nuestra vida cambiará. Como dice el mismo apóstol Pablo, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Porque es mejor que padezcáis, versículo 17, haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Puede ser que no sea la voluntad de Dios que padezcas como otros padecieron. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Aunque mataran tu carne, tu espíritu no lo pueden dañar. Aunque te destruyeran en esta vida, tu espíritu no lo pueden destruir. Tu espíritu no lo pueden destruir. Y todas las promesas que Dios te ha dado, no te las pueden quitar. No te las pueden quitar. Si has nacido de nuevo, te encontrarás nuevamente con aquellos que ya partieron y que nacieron de nuevo. Así que somos eternos, estaremos para siempre en la presencia del Señor. Es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo, solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo. Amén. Somos bienaventurados cuando por causa del Señor nos pudieran perseguir. Si tienes una conciencia limpia, para concluir, el mal que te hagan no te dañará, y aún los que te persigan serán avergonzados para testimonio, reconociendo el poder de Dios. Por eso es mejor que padezcáis o que padezcas, haciendo el bien como Cristo lo hizo y no haciendo el mal. Vamos a estar en pie, vamos a orar en esta mañana. Padre, en esta mañana estamos agradecidos contigo. Tú eres bueno siempre, todo el tiempo.
Perdona, Señor, nuestra maldad y nuestra debilidad. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no hemos tenido el punto de vista correcto, la perspectiva correcta. Hemos estado, Señor, tantas veces tan preocupados por tener bendición sobre esta vida, en esta vida y en la tierra, que se nos olvida que somos espíritu y que tú sí nos quieres bendecir en esta vida, pero por encima quieres que entendamos el privilegio de conocerte, el privilegio de servirte, el privilegio de amarte, el privilegio de hablarle a otros, ese privilegio que tú no se lo diste a los ángeles, sino solamente a nosotros, de predicar al mundo las buenas nuevas de salvación, el privilegio de ser bendecidos y de tener vida y vida en abundancia y vida eterna. Gracias, Señor, dile al Señor, gracias, Señor, porque tú me amas y me guardas. Gracias, Señor, porque aunque padeciera persecución y quiero tener la actitud correcta, tú estarás conmigo, porque tú lo prometiste. En esa aflicción, como lo estuvieron tus discípulos, tú estabas con ellos y tú los fortaleciste, les diste fuerza y ellos pudieron darte a ti la gloria. Dile al Señor, yo quiero vivir de esa manera, quiero ser luz, quiero ser testimonio. Quiero tener mi conciencia limpia para que aquellos que hablan mal de mí sean avergonzados, y quiero orar por ellos para que en eso que hablan mal tú les redargullas de pecado y ellos puedan enderezar su camino. Y dile al Señor, quiero avanzar haciendo lo correcto. Dile al Señor, no quiero padecer haciendo el mal. Quiero, si es necesario, padecer haciendo el bien si es tu voluntad, pero sabiendo que tú me fortaleces y me llevas a bendición. Y dile al Señor, gracias porque tu promesa está vigente. Tú has dicho, no te dejaré, no te desampararé. Dile al Señor, gracias por esa promesa. Y dile, gracias porque yo sé que no me dejarás y no me desampararás. No me dejarás y no me desampararás. No me dejarás y no me desampararás. Y dile al Señor, gracias por la eternidad. Gracias por tu salvación. Gracias por la vida eterna, porque tú la alcanzaste para mí. Permíteme, Señor, predicarle a otros para que de la misma manera en que hoy yo la tengo, otros la puedan tener para tu gloria. En el precioso nombre de Jesús, dile al Señor, ayúdame a tener una perspectiva correcta, un punto de vista correcto, de ver lo eterno, de ver lo permanente, de ver lo duradero, de verte a ti en tu gloria, más que las dificultades o situaciones difíciles de esta vida. Pero dile, gracias porque aún en esta vida me quieres bendecir, me has bendecido y me seguirás bendiciendo. A ti sea toda la gloria. Dile al Señor, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la gloria. Levanta tu voz y díselo, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la gloria. Gracias por tu bendición, gracias por tu bendición. Amado Señor, abre tu boca y díselo a Él, no me mires a mí, mira a Dios y dile, gracias Señor por tu bendición. No importa lo que tuviera que vivir, estarás conmigo y me bendecirás. Y te doy toda la gloria en tu nombre, Jesús, en tu nombre, Jesús. Y dile al Señor, dame la fortaleza. Dame la fortaleza. Levanta tus manos y dile, Espíritu Santo de Dios, lléname en esta hora y dame la fortaleza para hacer lo que es correcto. Dame la fortaleza para cambiar con tu poder lo que debe ser cambiado en mi vida. Permíteme, Señor, enderezar mi camino. Concédeme el verdadero arrepentimiento y dame la fuerza para vivir una vida que sea agradable a ti. No quiero tener aflicción por vivir el mal. Quiero, Señor, vivir lo que es recto y bendecirte, amado Dios, y bendecirte, amado Dios, y bendecirte con todas las fuerzas de mi alma, en mi estilo de vida, con mis labios, con mi corazón y con todo mi ser. En tu precioso nombre, Jesús, en tu precioso nombre, Jesús, y para tu gloria. Amén y amén. Amén. Dios es bueno. Tomemos nuestro lugar, ya estamos terminando. Dios